Buenos días, estimados inversionistas. Vamos a comenzar con esta reunión de trading. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme, ¿eh? Se escucha fuerte y claro, José. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, hoy vinculado al mercado americano. Ya habíamos anticipado lo que podía llegar a pasar el día de ayer. Tenemos algunas noticias clave. Salió el mercado referente al tema de las ventas minoristas, como se puede ver en pantalla. Tuvimos datos que iban a generar algo de volatilidad como anticipábamos, ¿no? No olvidemos que la anticipación de los datos del día de hoy iban a ser probablemente lo que iba a pasar el día de mañana. Y como ustedes pueden ver, pues tuvimos un dato mayor a lo esperado, es decir, un Producto Interno Bruto mayor a lo esperado. Bueno, un dato parcial de importancia del Producto Interno Bruto mayor a lo esperado, lo que corresponde a que técnicamente el precio deba ejercer una fortaleza al dólar. Eso ya lo veníamos conversando ya en días anteriores, más bien el día de ayer les decía que esta semana es una semana de mucha probabilidad de fortaleza al dólar americano. Entonces, la idea en este caso es ver cómo la noticia ha impactado en los movimientos de los precios y tomar decisiones de inversión que pueden generar movimientos a favor o en contra del precio, ¿no? Bueno, entonces para eso nos vamos directamente a la plataforma. Bueno, antes de eso, ¿no? También tenemos datos de la inflación de Canadá. Los datos no generaron mayor relevancia como tal. Después de eso, sí tenemos más noticias en el mercado, como ustedes se pueden dar cuenta. No tenemos dicho mayores movimientos realmente. Solo tenemos el tema de las reservas de crudo más tarde. Y después el mercado comienza a enrangarse o va a tener dichos movimientos técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la noticia, si es que generó algún movimiento técnico, va a continuar durante las sesiones. Entonces vamos a ver qué es lo que nos depara el precio. Bien, vamos a revisar los principales instrumentos, nos dirigimos directamente al oro. En oro, como tal, vamos a observar un poco cómo el movimiento del precio va a ir trabajando, ¿no? A ver, vamos a eliminar todas las flechas. Bien, vamos desde la figura de largo plazo. Esta parte es importante, ¿no? Con todo lo que ha sucedido, el mercado, a pesar de las noticias que estamos viviendo, ha respetado mucho las figuras de largo plazo. Es algo que hay que observar también en el movimiento de precio. Primero, en el gráfico mensual, si nosotros observamos, tenemos una zona de liquidez bastante importante en estos niveles, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta. Y el mercado como tal ha generado pues una caída eh, bastante fuerte en ese sentido. Ha generado una tendencia bajista en el oro, ¿bien? Esa tendencia bajista como tal se puede ver consolidada en la figura de W1. Ahora, si nosotros nos fijamos en la figura de W1, ¿qué tenemos? Movimientos claramente en tendencia bajista. Recordarán que antes de el tema de la guerra, el precio del oro había caído a este nivel, y ese era un nivel de estudio para nosotros. Decíamos que ese nivel probablemente sea un nivel de rebote. Claro, nosotros decíamos que era un rebote en 50% Fibonacci porque no teníamos idea de lo que iba a pasar con el tema de la guerra, ¿no? Sin embargo, con el tema de la guerra se disparó el precio, generando un gap que hasta ahora no ha cerrado. Ese dato es importante. Ese gap de ahorita en algún punto va a cerrarlo, ¿ya? Pero aún no lo ha hecho. Lo impresionante detrás de esto es que el mercado como tal ha generado, como puedes ver, ha topado la línea de tendencia del corto plazo, del medio plazo, y no la ha quebrantado. ¿Sí? Ahorita está justo en la disputa, ¿no? Entre quebrantar y no quebrantar. Tenemos una vela, como pueden ver, tenemos velas que nos puede anticipar un cambio de tendencia, pero al mismo tiempo también podría generar una figura de inversión en el largo plazo, que todos conocemos cuál puede ser, ¿no? Miren, un hombro, es bastante simétrico, de hecho, cabeza, y aquí podríamos tener otro hombro. Y esa sí podría ser una figura en el largo plazo, donde el mercado como tal sí nos puede decir, oye, mira, voy a subir de esta forma, ¿ya? Sin embargo, aún no se ha concretado. Pues justo ahorita estamos en un nivel clave, ¿ya? En el oro. Dicho nivel, que básicamente es los 19.25, 26 hasta 19.30, de llegar a quebrantarse, confirmaría realmente el cambio de tendencia. De llegar a quebrantarse, ojo, ¿no? En el caso de que no se llegue a quebrantar el nivel, pues lo lógico sería que el precio regrese otra vez al punto de acá, o haga el hombro cabeza a hombro, o toque este nivel nuevamente.
en el largo plazo. Entonces, ahorita estamos bien atentos a lo que puede llegar a pasar en el oro. ¿Sí? Existe mucha posibilidad de que el mercado como tal genere ambas situaciones, o una caída respetando la tendencia, o un quebranto dirigiéndose a los 2000. Sin embargo, creo que lo más probable es que antes de ejecutar la suba, que yo creo que va a subir si es que el mercado como tal sigue teniendo este tipo de problemas, antes de ejecutar eso, yo creo que debe haber un retroceso fuerte. Es decir, miren, esta enorme vela, que ahorita ya vamos a medirla, ha generado un movimiento tan fuerte que es imposible que no corrija en algún punto. ¿Ya? Entonces, miren, esta vela de aquí fue la vela de la semana pasada, subió un 5%, 19.000 puntos en una semana. Y claro, sé que el fundamental es la guerra, pero tiene que haber un retroceso. Bien, el retroceso creo que puede darse en esta situación, ya creo que puede darse en este dominio de mercado. Habría que ver cómo lo recibe dicho precio. Bien, entonces vamos a vernos en la figura de gráfico diario a ver hacia dónde puede dirigirse. Bueno, a ver, aquí valdría la pena trazar un canal de inversión en el corto plazo, ¿sí? Como para ir guiándonos un poco y hacer un poco de nuestra hipótesis de mercado, ¿no? Valdría la pena. Entonces, vamos a trazar este nuevo canal, que va a ser un canal importante para tomar decisiones en el en el cortico plazo, ¿sí? No olviden lo que dijimos, ¿no? Una semana, probablemente esta semana es una semana de fortaleza con el dólar, es algo que ya se ha venido dando. Y también no olvidemos que el mercado como tal va a estar peleando en este ritmo, ¿no? Algo que también puede llegar a suceder durante estos días es que el mercado se enrangue en estos niveles, ¿sí? Se enrangue así. Y el día viernes o el día jueves que habla Jeremy Powell o el viernes que toma liquidez, lo rompa, es decir, haga una bandera. Pero de todas formas, habría que ver qué sucede. De todas formas, aún el mercado está bastante indeciso. Como les decía, sí hay que tener en cuenta las noticias, ¿ok? Hay que tener en cuenta las noticias, pero también tenemos que tener en cuenta los fundamentales, es decir, si mañana sucede algo en Israel, algo no precavido, el mercado puede dispararse o puede caer. Entonces, sí estamos bajo una tela de incertidumbre bastante grande. Al menos esta semana, yo diría que hasta final de mes estaríamos así. Después yo creo, como les había dicho ayer, que el mercado se va a acostumbrar al fenómeno de la guerra, así como lo hizo con Rusia y Ucrania. En su momento, claro que fue el boom, ¿no? El mercado estaba muy nervioso, pero después el mercado terminó acostumbrándose, ¿sí? A tal punto de que incluso el oro perdió muchísimo valor en el tiempo. Yo creo que puede suceder algo similar. Entonces sí hay que vigilar mucho las zonas en las cuales vamos a trabajar. Ahora bien, en el caso de que el mercado llegase a quebrantar este movimiento, que yo creo que va a ser complicado al menos el día de hoy, a no ser que exista una noticia de guerra, ojo, se va a dirigir ahora sí a un institucional superior, es decir, al punto de acá, que es cerca de los 2000, es decir, sería cerca de los 2000, vamos a calcular con exactitud, debería ser entre 1990 y los 2000. Ese es el siguiente punto en el caso de que llegase a quebrar la tendencia. En el caso de que comience a corregir, que para mí parecer debería ser lo idóneo en el corto plazo, que corrija, el mercado debería dirigirse hacia inicialmente este nivel, los 19.00, yo creo que es un nivel importante, ¿sí? Y a más con mucha fortaleza, digamos, los 18.70. Si rompe los 18.70, la idea sería que se vaya a la base de acá, pero dado el contexto en el que estamos viviendo, dudo mucho realmente que vaya a la base, a los 18, básicamente 15. Realmente lo dudo. Entonces yo creo que el mercado más bien se podría estar o tendría una estación en el caso de alguna corrección entre los 19.00 y los 18.80 en el caso de tener correcciones. Es decir, en el caso de que el mercado caiga, una zona importantísima de compra debe ser esta. Esa debe ser una zona importante de compra. En el caso de que corrija, ¿ya? Dudo mucho que lo rompa, insisto, a no ser que el fundamental digan que la guerra se haya acabado. Ahí sí que lo va a quebrantar. Pero no creo que dure esto una semana o 2 semanas. Yo creo que va a tardar ahí bastante. Entonces, yo creo que de ese nivel quebrantaría, toparía, y ahí nosotros ejerceríamos lo que les había dicho en un inicio, ¿no? El hombro, la cabeza y el hombro. Y ahí tendríamos una nueva suba. Bien. Ahora bien, tiene muy poco volumen, ya vamos a figuras más de corto plazo, tiene muy poquito volumen. Dice el oro ya en 26.
Sí, bueno, el oro realmente va a estar, como les dije, oscilando incluso hasta 30, pero no, si rompe los 30, pues se fue. Pero si es que no rompe los 30, realmente no, el oro se va a seguir arrancando. ¿Ya? Entonces, nos vamos a la figura de H4. Y listo. Aquí se puede ver claramente el nivel de enrangamiento, ¿no? Se puede ver con exactitud claramente el nivel de enrangamiento. Bueno, esto es lo típico cuando el mercado pues no sabe con exactitud qué puede llegar a suceder. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Trazar niveles de máximos y mínimos, básicamente es lo que ayer Leo estaba diciendo, ¿no? Trazar un nivel máximo y mínimo y ahí hacer el scalping sería en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta? Bueno, en primera instancia, desde la semana pasada, ¿qué nos pudimos dar cuenta? Que el mercado como tal no quebrantó los 19.30, ¿ya? Se fue a 19.31.5 y de ahí se desplomó hasta el nivel de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el máximo en ese nivel fue 19.30 y el mínimo es 19.08, ¿ok? Después el mercado ha venido jugueteando con esos niveles desde la apertura en Asia. Ah, bueno, en la apertura en Asia hubo un gap. Aquí vamos a borrar esto. Hubo un gap en la apertura en Asia. ¿Dónde está localizado este gap? Aquí está. Bueno, aquí no se lo puede ver con profundidad, pero el gap es este. Bien, voy a hacerlo más, voy a ponerlo más de cerca. Bueno, un poquito más de cerca. Ya, ese gap es importante en el corto plazo. Ya, entonces aquí se puede observar, ¿no? El hueco de mercado que hizo el oro. Perfecto. Entonces, ¿qué hizo? Suba, hueco de mercado, y aquí tenemos, ¿no? Un piso. ¿Qué implicaría esto básicamente? Que el precio como tal lo que quiere es inicialmente tome el gap como un punto de entrada, ¿ya? Y de hecho ha venido topando constantemente ese punto del gap. Básicamente el punto que hizo el gap fue de 19.27, ¿ya? ¿Qué implica que sea de 19.27? Que sea un punto, lo tomen como un punto institucional donde el mercado toparía el nivel y volvería a caer, ¿ya? Como máximo, digamos que tenemos dos puntos de ingreso, 19.27 en venta, ¿no? Y 19.30. Ya. Esos serían los niveles de venta en esta figura de enrangamiento, que yo creo que se va a enrangar hasta el día jueves o hasta el día viernes. Dudo mucho que la semana pase así. Algo va a suceder porque estamos justo en una figura de inversión grande. Entonces, o no sé si es una noticia o un quebranto técnico, pero algo se nota que va a suceder. Pero bueno, entonces, no olviden, los niveles de venta en el corto plazo en forma de scalping es 19.30, 19.27, ¿ya? 19.27 es el inicio del gap y 19.30 es como para cerrarlo por completo. ¿Ya? Esos son los niveles que el mercado va a topar. De hecho, hoy en la mañana, antes de noticias, no sé si alguien siguió el mercado, pero antes de noticias ya topó el 19.27. Aquí está, 19.28.50. Topó y luego el mercado inmediatamente corrigió. Bien. Ahora, ¿cuáles son los niveles de compra o los niveles más probables en los cuales deberíamos comprar el precio? Deben ser los niveles, en este caso, acá, al piso, los 19.07 y el 19.12. Entonces, 19.07 a 19.12. Esos son los niveles, en este caso, de compra, de compra. Como pueden ver, esos niveles de aquí es donde estaríamos justo en el enrangamiento, se compraría. Y los niveles de aquí se vendería. Si rompe los 19.30, se fue de largo, ¿ya? Pero es algo que dudo porque estamos en una construcción de mercado. Además de que en el caso de que yo hubiera quebrantado el nivel, debió haberlo hecho con la figura de inversión, perdón, con la noticia, y no hizo nada. O sea, la noticia solo causó volatilidad en el corto tiempo, ya vamos a verificarlo. Bien, entonces, siguiendo la línea de que el mercado se va a enrangar, ¿qué necesitamos? Generar una contabilidad de los puntos que ha tocado el precio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Uno, dos, tres, ¿qué faltaría? Cuatro, cinco y seis. Toparía el punto seis, ya, incluso yo creería que en los niveles más abajo, como suele ser el precio,
suele hacer algunos rechazos importantes, ¿no? Es decir, no es que topa exactamente, sino a veces topa un poquito más abajo. Entonces, podría haber rechazos incluso a niveles más bajos, pero yo consideraría que sigue siendo compra. Y después de que tope el punto 6, que es el punto de acá, esto se dispara nuevamente a romper la línea de tendencia. Esa debería ser la expectativa que tenemos, ¿ya? Eso es lo que pasaría con el oro. Ahora bien, vamos a borrar esto. Y bien, vamos a la figura de H1. Ahora sí, en la figura de H1, ya, esa es la gran volatilidad que dejó la noticia. Dejó, antes del pre-market, el mercado subió de forma excesiva. Después de la noticia, el mercado se desplomó, ¿ya? Y dejó dos grandes figuras de rechazo, tanto en la compra como en la venta. ¿Cuál es la interpretación detrás de esto? Incertidumbre. Es decir, el mercado no sabe con exactitud a dónde ir, por eso es que genera estos rangos de incertidumbre, porque no te dice con exactitud, oye, voy a subir o voy a vender, porque simplemente está enrangado. Lo ideal sería, lógicamente, vámonos a la figura más pequeñita, como les dije, sería que el precio suba un poquito más, ahorita estamos en 26.79, debería subir un poquito más, como les dije, la zona es 27.30, subir un poquito más entre los 30, 28, 29 y ahí vender, ¿ya? Ahí nosotros le cogeríamos al precio en plena mecha, ¿ya? Ahorita está subiendo, ¿no? Hay que esperar que suba un poquito más y lo que tenemos que hacer es vender, ¿ya? Vender y la idea sería, bueno, puede tocar nuevamente la zona de mechas o puede dirigirse a la zona inferior. Bien, esa sería la idea básicamente de cómo ingresar en este precio, ¿sí? Obviamente nuestro stop loss debe estar por encima de los 19.30 porque si rompe los 19.30, ahí sí ya se fue la tendencia, se fue de largo. Bien, ahora, eso es en el caso de que hiciéramos scalping. En el caso de que hiciéramos swing, o lo más recomendable, debería haber una posición netamente en compra, ¿ya? Una posición netamente en compra debería existir. ¿Por qué una posición netamente en compra? Porque el mercado como tal tiene el fundamental que es la guerra, ¿no? Entonces, dicho fundamental haría lógicamente que el precio como tal deba seguir disparándose. Bien, entonces, obviamente, entre menos riesgo es mejor. Entonces, si tú quieres hacer un swing, todas las posiciones en compra están bastante bien. Ya, si es menos swing, ¿no? Si es que quieres ir a favor del fundamental. Es decir, harías un swing en compra. Pero si quieres aprovecharte de la volatilidad de corto plazo que ha dejado las figuras de rechazo del precio, como se puede ver, lo ideal sería como un pequeño scalping a la zona de venta. Como les dije, en el caso de que rompa los 19.30, y cuando me refiero a 19.30 me refiero a no que rompa con una mecha, ¿sí? Entonces ahí el precio como tal debería comenzar a tener nuevamente rechazos, ¿sí? Bueno, ahorita estamos en 19.31, hay que dejarle que el mercado siga develando sus posiciones, como les había dicho, hay que dejar simplemente que el mercado siga su movimiento normal, no apresurarnos en los puntos de entrada, aun cuando estamos en un contexto, como les había mencionado, de guerra. Entonces, aquí sí los fundamentales, de alguna forma, incluso las noticias que estamos viviendo no son tan importantes. Bien, vamos a arriesgarnos un pequeño scalp. Vamos a poner un volumen bajo y voy a poner vender. Listo. Esto es ojos, en forma de scalping, ¿no? No en forma de swing. Como les insisto, si rompe los 19.30 con un precio completo, se va de largo, ¿ya? Si es scalping, lo que debe hacer es un pequeño rechazo en esta zona y caer nuevamente a la zona inferior, es decir, caer nuevamente a esta zona de acá. ¿Bien? Eso es lo que deberíamos hacer. Ahora bien, dado que ya sucedieron las noticias, yo creo que lo probable nuevamente es que se enrangue un poco, acumule una posición en compra y se dispare. Entonces, ahorita no es un buen precio de compra, por ejemplo, pero sí es un buen precio de venta en el corto plazo. De hecho, ahorita yo ya estoy teniendo profits. Voy a dejar calculado los stop loss y el take profit y voy a darle, en este caso, al mercado un poco de oxígeno. Entonces, un take profit idóneo, la zona de rechazo de las mechas, ¿ya? Otro buen take profit puede ser la zona de la mitad, ¿ya? Es decir, en la mecha inferior, como se puede dar cuenta. Otro buen take profit, la zona anterior, la de 19.12. Y el mejor take profit de todos, como para coger toda la tendencia, la base. Ya, es decir, como yo cogí básicamente el precio en la mecha, sería a la base de acá, ¿vale? En forma de scalping, ojo, en forma de scalping, no en forma de swing trading,
porque el swing trading tiene una posición netamente en compra. Si bien es cierto, no hay entrada en este momento, pero tiene una posición netamente en compra. ¿Ok? Eso es básicamente con el tema. Ahora, el stop loss sí es sencillo. El stop loss debe estar por encima de la figura de acá. Es decir, si es que el mercado ya subió a este nivel, deberíamos subir por encima de la mecha. En otras palabras, debería estar por encima de ese nivel de mechas, que es un nivel de mechas más anterior, es decir, el nivel de mechas de acá, 19.31, y ahí debería estar nuestro stop loss, aquí. Perfecto. Miren, como les dije, yo aquí estoy arriesgando un poco de lotaje, porque es una figura no tan compleja realmente, pero es más por el fundamental que estamos viviendo. Entonces, se arriesga 58, en el nivel máximo se ganaría casi $200, pero voy a dejar en la zona de mechas, que yo creo que es la probable que va a juguetear, que es, así arriesga 100, se gana $100. Estamos haciendo un 2-1 y estamos básicamente en comisiones. Bueno, en ganancias realmente porque ya ha bajado el precio. Bien, bueno, hubiera sido increíble coger el 31, pero bueno, como estábamos conversando, pues ya no nos dio tiempo de eso. Bien, insisto, voy a darles esta operación a ustedes por interno, pero con las instrucciones de que esto es scalping, nivel bajo de riesgo y a los niveles calculados que dijimos, ¿ya? Si quieren hacer swing, como dijo nuestro compañero, no sé si puedes colocar tu nombre, no creo que sea tu nombre, creo que es el de tu empresa. Debe ser una posición en compra. ¿Ok? Bien, entonces voy a enviar, hasta mientras si hay dudas, inquietudes, pues me lo hacen saber. En este momento procedo a enviarles la entrada en scalping con las instrucciones que hemos quedado. Soy Freddy. ¿Cuál Freddy? Ah, Freddy. Ah, ¿en serio? ¿Qué cosa? Esos apodos. A ver, ya les mando ya. ¿Alguien ingresó en la posición de scalping? No solo yo soy el único arrebatado. Sí, ingresé con 29 algo entre. 29, preciazo. Yo también ingresé con 29.37. Ya les envío en este momento. Tatiana dice que le da un poco de miedo. Es normal, no te preocupes. Es normal. Dejémosle nomás que recorra el precio, que baja un poquito más y le cerramos o le ponemos un break-even interesante y listo. Bien. Eso respecto al oro, ¿ok? Bien. Entonces, ese nivel ya tenemos respecto al oro. Bien. Vamos a ver qué posición debemos de velar. De momento, nuestra pequeña entrada está luchando en comisiones. Como pueden ver, está entre más o menos la mecha. Yo creo que va a caer. En el corto plazo, a mi parecer, debe desplomarse. Pero al final vamos a ver cuál es la predominancia del precio. De todas formas, mucha atención, por favor, insisto, es un swing. Atención a las indicaciones de las personas que ingresaron y los que no debemos estar pendientes en el caso de que sea una compra más tardar. Vamos, siguiente instrumento, Bitcoin. Bueno, de forma general, aún no he revisado el fundamental por el cual el Bitcoin se dispara a los 30.000 de un solo golpe. Para serles franco, no lo he revisado, entonces vamos a ver un poco la apreciación técnica del instrumento, más no la apreciación fundamental. Ya hoy me voy a actualizar un poco del mercado. Ayer estaba un poquito ocupado referente a algunos proyectos, pero vamos a observar un poco qué es lo que ha venido haciendo. A ver, Bitcoin como tal y como ustedes se pueden dar cuenta, ha generado un movimiento de precio, sí, ha generado un movimiento de precio de enrangamiento en los últimos niveles. Este movimiento de precio es bien importante. ¿Por qué? Porque podría jalar a cualquier lado. Puede jalar tanto al nivel a la alza, que serían los 33.000, 40.000, que sería la idea que teníamos todos previsto, o un nivel a la baja que puede llegar a los 21.000. Entonces, estamos justo en esa zona, ¿no? En la zona donde puede suceder cualquier cosa. Ahora, si me voy al gráfico de D1, nosotros ya teníamos aquí básicamente una premisa
como ustedes pueden ver, de niveles máximos y mínimos, como siempre solemos hacer cuando el mercado comienza a enrangarse. Ya lo teníamos. Pero al parecer sucedió un fundamental, ¿no? Un fundamental que hizo que el precio como tal genere una suba con fortaleza, ¿ya? La suba en forma de mechazo terminó llegando básicamente a los $30,000 de un solo golpe, pero el mercado se contrajo de forma inmediata. Se contrajo y si nosotros nos fijamos, el mercado topó nuevamente máximos, ¿ya? A ver, ¿cuál es mi expectativa o cuál es lo que yo creo que técnicamente sucede? A ver, técnicamente lo que está sucediendo con el tema del Bitcoin es que, a ver, ese dato aquí es un dato atípico, tendremos que revisar el fundamental, pero es un dato atípico, ¿ya? Como es un dato atípico, no significa que no cuente, o sea, sí cuenta, en algún punto te va a servir. Es como el gap del oro. No es que el gap del oro no te va a servir, sí te va a servir, pero en algún punto. Entonces, ¿qué sucede? Que el mercado como tal en este nivel ha hecho un rechazo, ¿ya? Ha hecho un rechazo interesante, pero como un dato atípico, es decir, el mercado no va a volver a topar ese nivel hasta que pase un tiempo. Y el precio que yo creo que tiene relevancia es el precio actual. Si seguimos la lógica de los máximos y mínimos, el precio como tal debe, debe generar un desplome. ¿A dónde? Nuevamente en los niveles anteriores. 28,000, 26,000 y la base, 25,000. Técnicamente hablando, es lo que debería llegar a suceder el precio, ya técnicamente hablando, ¿sí? Es lo que el precio debería comenzar a develar. Sin embargo, como les dije, tiene un dato fundamental detrás de esto. Voy a investigarlo un poco más para ver cómo puede, en este caso, tener una posición, digamos que muchísimo más fructífera. Bien, de todas formas, hasta no tener bien claro el fundamental, yo me alejaría del mercado. Pero si tuviera que elegir una figura técnica, fuera venta en el Bitcoin, porque el dato que estamos observando, insisto, sí es una toma de liquidez que nos va a servir, pero nos va a servir después. Es como el oro. Verán, regresemos al caso del oro o del gap. No sé si se acuerdan el gap con Israel, y yo les decía que ese gap no va a cerrar de momento, y pues no lo ha cerrado, ¿no? Entonces déjenme regresar al gold, ya, al oro. Ah, perfecto, ya ha caído más. Entonces, recordarán ustedes, vamos en la figura de acá, ya. Este gap de aquí, miren. Bueno, esperen, voy a quitar las flechas para que se vea mejor. Listo. Ya, este gap de aquí es un dato atípico. ¿Por qué? Porque es fenómeno de una guerra. Ya, es fruto de una guerra. Entonces, ¿qué sucede? Que el precio como tal sí va a cerrar en algún punto este gap, sí lo va a hacer, pero aún no. Entonces lo tiene como que abierto el precio de 18,47, 18,30, lo tiene abierto, que en algún punto lo va a ocupar. Es decir, si es que en algún punto la guerra se resuelve o vienen, digamos, que tiempos muy fructíferos en la bolsa, esto llegará a ese nivel, pero aún no. Ya, a eso me refiero con lo que está pasando en Bitcoin, que Bitcoin cuando tenga un resultado positivo, ¿sí? Cuando tenga un resultado positivo, de un resultado permanente, va a llegar a topar los 30,000 y cerrará, digamos, que esta zona de liquidez. Pero mientras no, otra vez el mercado se comportará de forma técnica. Ya, eso es lo que yo creo que va a suceder con este instrumento. Ahora, lo que hay que hacer básicamente es revisar un poco qué puede llegar a suceder en función del mercado, ¿vale? Bien, vamos al oro en nuestra posición de scalping para que no estén sufriendo y vamos a ver si se puede hacer un break-even porque veo que ha caído ya interesantemente $2 de felicidad. A ver, $2 en el precio del oro, ¿no? Más no en el precio de nuestras ganancias porque todo va a depender de la figura. Bueno, a ver, estamos justo ya en la caída de la zona de las mechas, dejó el rastro de liquidez que habíamos acordado, ¿sí? Dejó el rastro de liquidez que habíamos acordado y sigue desplomándose. Bien, cuando tenemos este tipo de zonas en el corto plazo, ¿qué es lo que sucede? Que el mercado se desploma un poquito más, vuelve a hacer un rechazo, es decir, vuelve a hacer una figura a la alza y ahí en un nivel más elevado o en el mismo nivel se vuelve a desplomar. Es decir, ahorita tenemos un primer nivel de rechazo. ¿Qué necesitamos? Que genere, digamos, que una nueva suba y haga un nuevo nivel. Entonces, sugiero no poner break-even, porque si pones break-even vas a salir tablas, porque va a subir. ¿Qué sugiero? Cerrar la posición en ganancia y que haga el segundo nivel de rechazo y volvemos a meter una venta. Entonces, procedo en este momento.
Listo. Cerrado la posición. Bien. En scalping. Ojo, ¿no? Estábamos hablando de scalping. Ya. ¿Qué esperar ahora sí del oro? Nuevamente. Insisto. Una nueva suba que tope la zona de liquidez en el corto plazo. Incluso podría ser un poquito más arriba y luego un desplome nuevamente. Ya, eso nosotros lo catalogamos como figura de rechazo. Rechazo 1, rechazo 2. Ahorita ya está volviendo a subir. Igual esa vela no tiene mucha certidumbre. Hay que dejarle quieto. Pero de momento ya tenemos, ya digamos que las primeras ganancias en scalping. ¿Qué tenemos que volver a hacer? Como les dije, aquí no era una opción el break-even porque lógicamente nos iba a topar el break-even. Lo que tenemos que hacer es esperar que nuevamente el precio llegue a máximos y volver a vender. Que hoy el precio termina mixto, creo que es probable. Hoy creo que no va a romper los 19.30, ¿sí? Entonces, eso sería básicamente nuestro encuentro con el oro, ¿ya? Para los compas que no están presentes, voy a decirles que cerremos, ¿ya? Porque luego han de quedar en la operación de largo plazo. Cerrar en ganancia, pongámosle. Y reingresar en zona de rechazo. 19.30-19.31. Vale. Javier dice, ¿se puede decir que ya cubrió el gap? El de corto plazo ya lo cubrió ya. Ujú. El de corto plazo, el de los 19.27, ya lo cubrió. Y a los 19, aún no lo cubre por completo porque tiene que topar 19.32 para que lo cubra. Pero el inicial, que es el de los 19.27, ya lo hizo. Entonces, aún le falta que cubra el superior. ¿Qué es lo que nos sucede ahorita? Es que debería haber un segundo rechazo. Es lo que yo creo que va a suceder. Un segundo rechazo en este nivel y ahí vamos a encontrar otra vez una figura bajista o alcista. Pero bueno, creo que ha quedado completamente claro lo que sucederá con el oro, ¿no? Bien. Entonces, bueno, las personas que ya ingresaron, seguramente toditos salimos en ganancia. Ahorita lo que tenemos que hacer es esperar el segundo rechazo. Ojo, aparte importante aquí, si es que el precio no topa otra vez estos niveles, no se te ocurre ingresar a la venta, ¿sí? No se te ocurre ingresar a la venta si es que no topa estos niveles, porque estos son los niveles de venta, ¿ya? Dices, no, es que el precio me está rompiendo la de acá y de ley se va acá. No, siempre en los niveles superiores van a ser estos, ¿ok? Si es que no hace eso el precio, no te metas, ¿ok? No pienses que vas a perder más ganancia porque te puedes quedar atrapado en la operación. Y como estamos en una figura de enrangamiento, vas a estar sufriendo todo el día. ¿Ok? Eso sería básicamente. A ver, vamos a eliminar todas las flechas. Perfecto. Eliminemos esta figura. Listo. Ya quiere cubrir la zona de liquidez. Hay que dejarle que suba un poco más. Como les dije, debe estar a este nivel o un poquito más arriba. Y eso generar un desplome. ¿Vale? Bien. Bueno, dejémosle que descansar un poco al oro hasta que llegue a esa zona y volvemos a vender. Igual ya tienen las instrucciones. Vámonos al euro. A ver, en el euro nosotros tenemos una figura interesante en este nivel. A ver, borremos todas estas figuras de aquí que seguramente nos va a causar incertidumbre y molestias. Bien. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, primero la figura de largo plazo en el euro ha topado un nivel bajista, déjenme eliminar las flechas, ha topado un nivel bajista y un punto institucional. Entonces, ¿cuál es el punto institucional? El nivel de aquí, ¿sí ves? Aquí y aquí. ¿Qué va a pasar? Técnicamente debe haber una valoración en el euro dólar. Es decir, el precio debe comenzar a subir, técnicamente hablando. Eso es lo que debería hacer, en este caso, este instrumento. Debería generar una valoración a la alza en forma de corrección. ¿Por qué? Bueno, primero, punto institucional. Segundo, el mercado ha caído con mucha fortaleza, pero sin volumen. Entonces, lógicamente, eso obedece a una figura de corrección. Si tú te fijas aquí, tenemos el nivel en sobrecompra, en sobreventa, perdón, que implicaría un nivel en compra. Eso en el medio plazo, en el largo plazo. En el medio plazo, ¿qué tenemos? Que el mercado ya ha generado una ruptura de tendencia. Ya eso sí es bastante clave. El mercado ha generado aquí una ruptura de tendencia. Aquí miren, se ven la tendencia bajista totalmente y aquí lo quebró. Hizo la figura de pullback, lo que confirma que el precio va a caer, va a subir, perdón. Aquí ha quebrantado la tendencia, corrigió el pullback. ¿Y ahorita qué va a hacer? Nuevamente subir.
¿ya? Entonces yo creo que ahorita lo que tenemos a la vista es una valoración del euro interesante. Creo que la figura que está luchando ahorita el euro, el mercado como tal, va a superarla. Ojo, en el corto tiempo, lógicamente debe haber un enrangamiento en el corto tiempo, ¿ya? Pero debe el mercado subir, ¿ya? Eso es lo que yo creo que va a pasar o va a terminar pasando con el euro, es decir, una figura a la alza, ¿bien? Fruto de todo lo que hemos vivido. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer? El euro, de alguna forma, tiene que salir de esta zona de liquidez que estamos observando, ¿ya? Es la zona de pullback. Una buena compra hubiera sido justo en ese nivel, en el piso y en el pullback. Eso hubiera sido una buena compra. Pero como el precio aún no ha superado esta zona, no hay que perder el foco de que puede volver a llegar a topar esta zona y aquí se ejecutaría la compra. Esa sería la compra para que el precio nuevamente suba, ¿sí? A ver, aquí seguramente más de uno me dirá, oye, pero ¿y los indicadores, etcétera? Es verdad, algunos indicadores en la figura de corto plazo te pueden decir sobre venta o sobre compra, pero no se acuerdan, no se olviden lo que les dije hace una semana. Los indicadores técnicos, y esta parte es importante, cuando tenemos análisis fundamental, digamos, de alguna forma que puede tener un arrebato, no, que es un análisis no normal, por decirlo así, no suelen funcionar. Es decir, los indicadores técnicos no te funcionan. Ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Netamente figuras de inversión. Y si por ahí un indicador técnico, pues te da alguna solución de hacia dónde va el precio, dirigirte hacia ese indicador. Mientras tanto, tener cuidado. Tener cuidado porque pueden no darte un dato acertado en el mercado y eso, lógicamente, te puede causar pérdidas, ¿no? Entonces, insisto, hay una compra en el euro más que claro, pero la entrada es o en esta zona de mechas, que es del 1,05309, o la zona de acá, ¿sí? Técnicamente hablando. Si es que el mercado sube a zonas superiores, cuidado, ya que en estas zonas superiores puede haber problemas de que te quedes estancado por el enrangamiento de precio. Lo mejor es, en este caso, tratar de tener una zona inferior para comprar en el largo plazo los euros, ¿vale? Bien, ahora, eso respecto al euro dólar. El mismo análisis se puede utilizar para la libra esterlina. Como pueden ver, está haciendo la misma figura, solo que aquí nosotros no hemos trazado la tendencia, pero dejémosle trazada. Ha topado el institucional, como ustedes se pueden dar cuenta. Ha quebrantado la tendencia del medio plazo. Estamos justo en el pullback, ¿sí ven? Estamos justito en el pullback. Libra esterlina está a un puntito, o sea, si cae un poquito más, eso es venta, que digo, compra purita. Ahorita ha rechazado un primer nivel, deberíamos esperar que esto siga subiendo, o más bien genere una pequeña corrección para comprar un mejor precio. Y, insisto, debe generar una suba, ¿ya? Debería haber una suba interesante aquí en libra esterlina. Entonces, es el mismo análisis del euro dólar, ¿vale? Vámonos a las acciones. En las acciones se han dado que hablar en este tiempo, en estos fenómenos de guerra. Bien, entonces, a ver, tema accionario, vamos acá, perfecto. Ya bien, la semana pasada ya habíamos analizado el Nasdaq y yo les había dicho que se iba a enrangar en esta zona, más menos, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, el nivel o el precio del Nasdaq tenemos a este punto, ¿vale? Y tenemos este nivel que no ha quebrantado en un plazo pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Y como el precio no ha quebrantado ninguno de estos rangos importantes, a pesar de tener un fenómeno de guerra, el mercado no se ha atrevido a quebrantar estos niveles. Eso solo tiene como consecuencia que el Nasdaq se va a enrangar hasta que tengamos una política clara de la Reserva Federal. ¿Cuál es esa política clara? Los tipos de interés. Vamos a ver qué pasa. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en este momento, caída de rechazo. Primer rechazo. Estamos en esta zona. Yo creo que va a volver a subir el Nasdaq, pero hasta acá. Y aquí nuevamente va a desplomarse. ¿Ok? Entonces, el Nasdaq está fácil de tradear realmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Niveles inferiores, comprar. Niveles superiores, vender. Pare de contar. No hay fundamental, ojo aquí, no hay fundamental de momento en esta semana, bueno, a excepción del día jueves, que quebrante esa tendencia. No hay. ¿Por qué? Porque si ni siquiera la guerra,
que es digamos que los fundamentales más fuertes que pueden existir, lo hizo, no lo va a hacer las ventas minoristas, no lo va a hacer la producción de construcción. ¿Sí? Aquí lo único que le puede mover es que salga John Biden, Jeremy Powell y hablen sobre los índices o las acciones americanas. Hasta el momento, el tradeo, como les dije, es relativamente sencillo. En estos niveles se vende y en estos niveles se compra. No hay más que decir, realmente nada está trabado en este punto. Hay que aguardar, como les dije, yo creo que esa zona de rechazo va a ser importante. El precio antes debería volver a subir a este nivel, pero obviamente aquí no hay una compra aún porque, como les dije, ¿no? No se olviden lo que les dije en el oro. Y ya tuviste un rechazo importante, ¿vale? Entonces, ahorita si ya tuviste un rechazo importante, ¿qué necesitas? Volver a tener un rechazo o una caída para que la figura de rechazo se consolide, se consolida el rechazo y ahí sube. Entonces ahorita, como ya tuvimos la primera figura de rechazo, el precio lo que va a hacer es caer otra vez hasta la mecha y ahí subir. Entonces ahorita no hay entrada, básicamente porque tenemos que esperar la figura de rechazo. ¿Ok? Eso respecto al Nasdaq. Bien. Bien. Vamos a quedar hasta aquí. No sé si hay dudas, inquietudes sobre los instrumentos. Hoy nos fue bien en el scalping. Hay que esperar el rechazo, como les había dicho con anterioridad. Pero quisiera saber si hay dudas o alguna posición que podamos conversar. Severazo. Bueno, estimados inversionistas. Por mi parte, les agradezco un montón a todos ustedes pues, por su tiempo. Ya saben, si hay dudas e inquietudes, pues pueden hacérmelo saber sin ningún problema. Que tengan un bonito día, cuídense mucho y ya saben, si van a comprar oro, vender oro, deben hacerlo en la zona de rechazo y si van a comprar, deben esperar la base. Si es que no, no ingresen. ¿Sí? Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Chau. Gracias, José. Buen día para todos.